Tezcatlipoca, la esencia de la conciencia, el señor de la conciencia. Tezcatlipoca es la esencia más importante en la filosofía de la náhuatl y también fue la más satanizada en las descripciones de los cronistas españoles, pues al no entender de todo el concepto filosófico que hay detrás de Tezcatlipoca, lo simplificaron a un dios maligno, amén de corromper al ser humano, amén de ser el mismo diablo. Es importante aclarar que el concepto de Dios no existía en el México prehispánico, y por lo tanto, menos el de diablo. Teot, al igual que sus iguales en otros idiomas indígenas, hacen referencia a la energía y esencia del todo. Era una visión más monoteísta que politeísta. Teot es la esencia energética que se encuentra dentro del ser humano, de la naturaleza, del universo. También es el creador de movimiento. Teot tiene una idea más allegada a la del motor inmóvil de Aristóteles, o bien al dios de Spinoza. En la visión de los abuelos anahuacas, Tezcatlipoca es el concepto de todo lo que conlleva la conciencia del ser humano, el buscarse a sí mismo a través de la visión interna. De ahí que este también envuelve a Quetzalcóatl, que es la esencia más conocida de la náhuatl en todo el mundo, y la esencia de la iluminación crística de los antiguos mexicanos. Para entender la concepción e importancia de Tezcatlipoca, es necesario ayudarnos de las fuentes históricas. Una de ellas es la historia de los mexicanos por sus pinturas, escrita probablemente entre 1530 y 1537 por Andrés de Olmos y trabajada en 1891 por Joaquín García y Cas Balceta. Aquí nos cuentan cómo la pareja primordial, Tonacatecutli y Tonacacíhuatl, los cuales vivían en el 13º cielo, tuvieron 4 hijos. El mayor fue Tlatlauqui Tezcatlipoca, que nació colorado, y los de Huetzotzingo y Tlaxcala lo llamaban Camachtla. Él fue su dios principal. Él también es Xipetotec. El segundo fue Yauyaqui Tezcatlipoca, el cual fue el mayor y peor de todos. Fue el que más mandó y nació negro. El tercero lo llamaron Quetzalcóatl. El cuarto y más pequeño lo llamaron Omitecutli, o también lo llamaban Maquixcoatl. Los mexicanos le decían Huitzilopochtli, porque fue izquierdo y lo tuvieron como dios principal. Respetaremos el concepto de Dios cuando pongamos referencias de fuentes históricas, dado que no existía el concepto de Dios en el anáhuatl. Ya desde este pasaje es interesante analizar en dónde se encuentra la pareja primordial, en el 13º cielo. El número 13 significa la numerología sagrada de la náhuatl, integración, conocimiento y armonía. El 13º señor o señora diurnos con su volátil es Cihuacóatl, puede ser Citlanícuatl, es la mujer serpiente, la nebulosa y la de la falda de estrellas. Para otros es Ilamatecutli, la abuela que dirige al ser humano, con su volátil que es el papagayo, el que los va a llevar a la libertad. La pareja es un desdoblamiento de Ometeo y también de Xomoco y Zipactónatl. Por lo tanto, son la creación, el tiempo y el espacio, de todo lo existente, el movimiento, la vida y la muerte. La traducción del término Tezcatlipoca es variado. Algunos lo traducen como el espejo humeante, otros el espejo que va humeando, otros el humear del espejo. Aquí no analizaremos tanto el término como se debe de traducir. El espejo es el reflejo del universo, por eso se encuentra en su nuca y en su pie. De la misma manera, es el reflejo del macrocosmos, de la totalidad. El espejo contiene a Ometet, de igual forma contiene el microcosmos. Ese microcosmos es la conciencia del ser humano que se debe de pulir para que el microcosmos sea reflejado al macrocosmos y el macrocosmos refleje al microcosmos. Estas 4 esencias son las principales para el despertar de la conciencia. Su relación es más filosófica que material, es más espiritual también. Estas también serán las encargadas de la división del cosmos, pues cada una de ellas estará presente simbólicamente en una dirección cardinal. Así, Xipetotec estará en el poniente, en el Cihuatlampa, Tezcatlipoca estará en el norte, en el Mictlampa, Quetzalcóatl en el oriente, la Huitzlampa, y Huitzilopochtli en el sur, en el Huitzlampa. El pensamiento religioso, filosófico de la náhuatl tiene como finalidad el despertar de la conciencia del ser humano, para volverse uno con la esencia primordial, llámese creación, Dios, energía, universo, etc. Por ello, la construcción de ciudades y edificios con orientación espacial, pues lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. De esta manera, el macrocosmos parte del universal a lo particular y el microcosmos de lo particular al universal. Laurette Séjourné, una de las arqueólogas más respetadas en sus trabajos de excavaciones en el Valle de Teotihuacán,
pero ignorada por su forma de pensar acerca de la religión de los mexicas, nos dirá el principio de unicidad inherente a la religión, principio que tiene muy poco que ver con la calidad y el número de dioses, significa que el hombre ha descubierto un centro en sí mismo y que concibe el universo a partir de ese centro, es decir, que la esencia de todo sistema reside en la revelación de un alma individual estrechamente ligada al alma cósmica. Se trata de la divinización del hombre. De esta manera, el ser humano es un macrocosmos y un microcosmos. El cerebro es nuestro universo. Para conectar con él, tenemos que desarrollar la conciencia de sí mismo. Esa conciencia es Tezcatlipoca. Estos 4 Tezcatlipocas representan las 4 conciencias: la conciencia, la inconsciencia, la psiconciencia y la supraconciencia. Por ende, estas tienen la función de guiar al ser humano a su desarrollo y observación, así como el desarrollo de la sociedad. Para los tarascos, el término estaba asociado con Tare Supeme, descrito en la relación de las ceremonias y ritos y población y gobierno de los indios de la provincia de Michoacán de 1541, atribuida a Fray Jerónimo de Alcalá, a petición de Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España. Tares tiene las mismas descripciones que el Tezcatlipoca mexica. Los demás dioses lo echaron de su morada y le lastimaron un pie y por esa causa estaba cojo. Tares es el guerrero, es la guerrera, de los cuales no existe ningún obstáculo. Tiene un espejo en la nuca como insignia. Es el espejo de la conciencia, para observar todo lo de su alrededor, pero también a sí mismo. Él ve al interior de las cavernas, de la oscuridad, de su propia mente para pulir el espejo de la omnividencia. Para los zapotecos era Xotoxini, tenía una relación con Pitauyao, quien fuera dios de las cuevas, según Fray Francisco de Burgoa. Todas las esencias relacionadas con Tezcatlipoca tienen en común el desarrollo interno del ser humano. Por eso, que sean los cuidadores de los montes, las cuevas, los patrones de las lluvias, así como la naturaleza florece y es impecable, el ser humano tiene que florecer y mostrar su impecabilidad, eliminando todos sus egos que lo corrompen, avaricias, odios, resentimientos, envidias, materialismo, sexualidad de baja vibración, y buscar el camino del corazón. Un camino con corazón te lleva al amor y a la libertad. Hacerte uno con el Huilcayo, pero no será fácil, pues en el caminar te encontrarás con obstáculos que te harán dudar incluso de tu propia existencia y de todo lo que ves. Es momento de que pulas tu espejo consciente, que salgas de la gran cueva y leas el maravilloso libro de la naturaleza y del universo, pues ahí está el secreto para que puedas ver dentro de tu corazón. En las próximas entregas explicaremos cada uno de los Tezcatlipocas y su relación con las conciencias. Les invito a que den like, que compartan y se suscriban para ayudar al canal. Muchas gracias por escucharme y que tengan un excelente día.